Muy buenos días tengan todos ustedes. Perdón la demora. Tuvimos unos pequeños problemas con la conexión. Me presento brevemente. Mi nombre es Leticia Arroyo y estoy en representación de Carmen Alcalá, quien por algún tipo de inconveniente no nos pudo acompañar. Y bueno, sin más, y en el marco del séptimo seminario internacional que organiza la Facultad de Economía. Vamos a dar inicio a esta mesa, esta sesión que tiene que ver con las relaciones políticas e internacionales y se titula la mesa China y el regionalismo latinoamericano. Nos acompañan en una presentación conjunta Francisco Dorado y Javier Urbano, que estoy viendo que ya están por acá. Ellos van a presentar las relaciones entre China y América Latina, contexto reciente, estudios de caso y estrategias para enfrentar los nuevos desafíos. Si gustan presentar su presentación, profesores, adelante, buenos días. ¿Sí me escuchan? Sí, buenos días. Sí se escucha. Ah, sí se escucha. Muchas gracias. Profesores Francisco Dorado y Javier Urbano. Estoy viendo que está aquí conectado el profesor Francisco Dorado, pero no veo a... Permítanme un momento, por favor. Se encuentra el profesor Javier Hernán Gallego. Sí, me encuentro yo y no me importa empezar. Le agradezco mucho A ver si puedo ponerla. Ahí estamos. Le Ahí. agradezco. Buenos días, profesor. Disculpen todos la demora. Tuvimos unos problemas de conexión y si no tienen mayor inconveniente, vamos a iniciar la presentación con el profesor Javier Hernán Gallego, quien nos hablará del tema conflicto y relacionalidad, examinando los espacios de vulnerabilidad en las relaciones China y América Latina. Y el profesor Hernán Gallego viene por parte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muchas gracias. Ya estamos Sí, viendo su presentación, profesor. espero Adelante. que se escuche bien Sí, y que sí, se vea todo muy mejor. bien. Sí, Le agradezco perfecto. mucho. Bueno.
Pues vamos a ello. Creo que tengo como unos 15 minutos aproximadamente. De todas formas, me daré prisa porque si vamos un poco Exactamente, con móvil, vamos un bueno, poco demorados. Si no tienen mayor inconveniente, sí estaríamos hablando aproximadamente de unos 15 minutos para hacer alguna perfecto. presentación. Perfecto, pues bueno, previo a mi presentación, eternos agradecimientos a a la red, a cada una de las instituciones académicas que participan y sobre todo a las personas que hacen que todo esto sea posible, tanto las organizaciones de este seminario, publicaciones y difusión de conocimiento, eternamente agradecido. Y bueno, vamos a ello. Dos consideraciones importantes sobre esta presentación. La primera es que es el resultado de un proceso de discusión, de un amplio proceso de debate, de introspección relativo a un proyecto de investigación que se ha llevado a cabo este año. En segundo lugar, también comentar que es una presentación fundamentalmente teórica y que participa de una discusión asimismo que se da dentro de la disciplina de las relaciones internacionales en China, pero que en nuestro caso lo enfocamos y viene localizada exclusivamente o tratamos de que se localice dentro de las relaciones de China con América Latina y el Caribe. Em, Cuando empezamos a observar la evolución de las relaciones de China con los diferentes actores de América Latina y el Caribe, desde esas primeras fases de formalización de relaciones diplomáticas en los años 70 o en la década de los 70 hasta el día de hoy, la conclusión que sacamos fue bastante clara, ¿no? China ha sido capaz de mantener estable el conjunto de las relaciones, pero no solo esto, sino que ha sido capaz además de ampliarlas en términos cuantitativos, es decir, el número de actores que participan en estas relaciones, y también en términos cualitativos, es decir, en la profundidad que se le otorgan a estas relaciones. Pero sin embargo, nosotros consideramos que esta reflexión, esta observación encierra muchas veces y esconde fenomenologías, eventos en los que China ha tenido que actuar políticamente con el objetivo de mantener estas relaciones, ¿no? Y por eso nosotros hemos considerado oportuno trabajar para identificar estos espacios de actuación política, ¿no? Es decir, identificar, concretar, conceptualizar y proponer zonas de tensión, zonas de conflicto en los que China ha tenido que emplear una serie de mecanismos con el objetivo de gestionar y de mantener el conjunto de estas relaciones. Dos cuestiones importantes. Una, nosotros asumimos a China como un actor relacional, es decir, nos apoyamos en los diferentes postulados de la teoría relacional principalmente, pero también de los debates que existen dentro del conjunto de la relacionalidad sinocéntrica. Y en segundo lugar, también una cuestión muy importante y es que se da una inexistencia de casos de estudio si operacionalizamos el conflicto a partir de sus parámetros convencionales. ¿Vale? Una vez, es decir, cuando cogemos estos parámetros y acudimos a esa realidad que se da entre las relaciones de China y América Latina, se existe o deja de existir, se da una inexistencia de casos de estudio. Esto de alguna manera refuerza la importancia de identificar estos espacios de actuación política por parte de China. Bien. Más allá, ya hemos presentado algunos objetivos. Digamos que esta presentación, este trabajo ha tenido tres objetivos principales. El primero, aportar valor digamos, y participar en este debate, en la emergencia de este debate. En segundo lugar, que la propuesta conceptual que hemos realizado se rija por un principio de inclusividad y pueda coexistir con diferentes marcos. Esto se refiere principalmente a que la dinamización o el dinamismo relativo a la teorización en términos históricos de la disciplina de las relaciones internacionales tiene un origen de mutua exclusión. Es decir, la existencia de un marco concreto llevaba o implicaba la inexistencia del otro. Y desde nuestro punto de vista, es importante en la emergencia de este mundo plural en términos ontológicos, epistemológicos, incluso algunos también proponen la metodología, un marco plural de la metodología. Nos parece muy importante que los constructos que podamos llegar a proponer tengan una capacidad de diálogo con diferentes escuelas, con diferentes marcos y con diferentes estructuras conceptuales. Y en tercer lugar, que el marco teórico que se proponga, en este caso que vamos a proponer ahora,
se centre exclusivamente o que intervenga en las relaciones hacia América Latina y el Caribe. Bueno, esto es el debate que se está dando dentro de la academia de la disciplina de Relaciones Internacionales en China entre el conflicto y la relacionalidad. Nos lo vamos a saltar por falta de tiempo y vamos a detenernos con más detalle en nuestra propuesta conceptual. Insisto, esta propuesta, los espacios de vulnerabilidad, nacen con el objetivo de ofrecer una base teórica para testear con posterioridad los diferentes mecanismos que emplea China con el objetivo de mantener esta relación. ¿Bien? ¿Qué son? ¿Cómo conceptualizamos los espacios de vulnerabilidad? Nosotros proponemos los espacios de vulnerabilidad como zonas intermedias que oscilan entre el riesgo y el conflicto, tanto convencional como desde la perspectiva de la relacionalidad, y que se articulen como áreas dinámicas caracterizadas por una percepción subjetiva de incertidumbre. ¿Esto qué quiere decir? Dos reflexiones principales. Uno, que nos aproximamos al concepto de riesgo y vulnerabilidad a partir de un marco inherentemente subjetivo, es decir, que existen procesos de subjetivización que van a ofrecer una realidad plural sobre un mismo fenómeno. Y en segundo lugar, que principalmente proyectamos un mundo internacional que tiene capacidad de cambio y es dinámico, es decir, desplazando de alguna manera esa rigidez, esas entidades estáticas de las cuales se ha caracterizado la disciplina. Hemos hablado de esos procesos de subjetivización que de alguna manera ofrecen un significado, ¿no?, a estas realidades de los espacios de vulnerabilidad. Nosotros proponemos dos procesos. Por un lado, la perspectiva teórica que cada actor asuma como filtro analítico e interpretativo de un determinado fenómeno político, y esto lo que hace es fabricar una u otra dimensión de la vulnerabilidad, es decir, fabricar una u otra realidad, y en segundo lugar, y conectada a este primer proceso, las implicaciones de la naturaleza, del contenido, de la identidad, del interés, que va a tener una serie de implicaciones en los códigos de conducta que los actores empleen para gestionar estos espacios de vulnerabilidad. A grosso modo, el primer proceso lo que viene es a responder a la pregunta de ¿por qué me siento vulnerable? ¿Ante qué me siento vulnerable? Y el segundo proceso viene a responder a cómo actúo, cómo debo actuar para gestionar esta vulnerabilidad. Bien, esto, como hemos visto, lo que ofrece es una perspectiva plural de la vulnerabilidad, ¿no? Y antes defendíamos ese enfoque de la necesidad del diálogo entre diferentes marcos y entre diferentes construcciones de esa realidad. Nosotros hemos clasificado las dimensiones de la vulnerabilidad a partir de tres ámbitos. En primero, y es algo dominante en la disciplina de las relaciones internacionales, la vulnerabilidad material, es decir, cuando un actor se enfoca principalmente en las variables, indicadores que son cuantificables, sus capacidades económicas, las capacidades económicas de un actor tercero, cuando se compara con ellos, su potencial militar, su acceso a recursos estratégicos. En segundo lugar, la vulnerabilidad normativa, cuando un actor se enfoca en la importancia de los constructos intersubjetivos que ofrecen una legitimidad a su conducta hacia afuera. Y en tercer lugar, y aquí está nuestra aportación a este debate, es la vulnerabilidad relacional, ¿no? Que a diferencia del ámbito normativo y el ámbito material, el actor deja de enfocarse en las características concretas de los actores para enfocarse en los procesos de interacción que sostienen esas mismas relaciones. Es decir, se enfoca en los diversos canales de interacción, ya sean formales, informales, bilaterales, multilaterales, que ofrecen y que dan y confieren un significado tanto al ámbito normativo como al ámbito material. Esto es el fundamento de la relacionalidad. Bien. Em, lo que aquí os muestro, la tabla que aquí podéis observar, hace referencia a los múltiples espacios de vulnerabilidad que cada uno de los filtros configura. Bien, esto, que cada uno de los actores asuma un filtro determinado, conlleva o implica una dimensión de la vulnerabilidad, una configuración de los espacios de vulnerabilidad diferente, una estrategia de gestión y prevención diferente, etcétera, etcétera. Yo, por falta de tiempo sobre todo, me gustaría enfocarme en el último espacio, que de nuevo esté nuestro aporte a este debate, ¿no?
Recordamos que asumimos a China como un actor relacional. Ello quiere decir que China asume o aplica una serie de filtros adyacentes a la relacionalidad sinocéntrica. Esto conlleva asimismo que la dimensión de vulnerabilidad en la cual se va a enfocar China es el propio proceso relacional. ¿Mm? Y esto quiere decir que los espacios de vulnerabilidad se van a configurar cuando China percibe que su espacio, su proceso de relación que interconecta a China con terceros actores puede estar en riesgo, puede existir un deterioro, puede incluso ser una ruptura relacional. Bien, ¿cuáles las estrategias de gestión y prevención que promueven, que proponen la relacionalidad sinocéntrica? Por un lado, la adaptación relacional, es decir, adaptarse a las nuevas emisiones, a las nuevas características, a las nuevas demandas que emiten los actores con los que China quiere mantener una relación dentro del propio proceso de relación. Y en segundo lugar, apoyar este proceso de adaptación a partir de una serie de garantías normativas. Por ejemplo, la teoría relacional propone la epistemología del Chongyun, la importancia de que se rija esta adaptación a partir de tres mecanismos claros que son la complementariedad, la inclusividad y el respeto por la pluralidad. Hay otros académicos, sobre todo, digamos, a partir del siglo XXI, que se han enfocado en diferentes gestores relacionales, sobre todo el Wang Xi, para también explicar esta forma en la que China tiene para mantener las relaciones en una región tan volátil en términos políticos, económicos, en términos sociales, como lo es América Latina y el Caribe, ¿no? Y para finalizar y como conclusión, me parece importante resaltar que en este caso nosotros hemos propuesto la proyección de un espacio teórico que se ajusta a a las particularidades de esa relación, conflicto, relacionalidad entre China y América Latina y el Caribe, y también que a partir de esta conceptualización, de esta propuesta, emergen múltiples casos de estudio que se han podido emplear, que se han podido utilizar para testear los diferentes mecanismos que China emplea para mantener estas relaciones. Además, nosotros en nuestro trabajo lo que hemos hecho es clasificar, digamos, estos espacios, estos múltiples casos de testeo a partir de diferentes tipologías. Me centro en una de manera rápida, como puede ser la reestructuración del liderazgo, es decir, cómo el cambio de liderazgo en diferentes actores de América Latina y el Caribe ha podido ser percibido por parte de China como un espacio de vulnerabilidad en el ámbito relacional y ha tenido que actuar en consecuencia con la aplicación de una serie de mecanismos de gestión. Por ejemplo, la elección de Jair Bolsonaro, por ejemplo, la elección de Mauricio Macri en Argentina y su gobierno en el año 2015, pero también la actual elección de Javier Milei y su gobierno en el año pasado. Y esto es importante porque en cada uno de estos casos a los cuales nos referimos en la primera tipología, en la reestructuración del liderazgo, el empleo de estos mecanismos de gestión para mantener las relaciones ha hecho posible que en condiciones adversas las relaciones o los procesos relacionados que han interconectado a estos actores con China sigan mantenidos, sigan activos, sigan estables. Así que, bueno, eso ha sido todo. Muchísimas gracias por la atención y si tienen cualquier duda, cualquier pregunta, pues estaré dispuesta a responderla seguro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Herrán. Eh, muy interesante su presentación, muy concisa. Bien sabemos que, por ejemplo, los estudiosos de relaciones internacionales, cuando hablamos de cuestiones teóricas, de paradigmas, pues es un tema siempre complejo, ¿no? Más aparte la situación actual en la que se desenvuelve China y que ha motivado mucho a estudiar muchos aspectos teóricos muy tendenciosos, muy nuevos, muy cambiantes, muy pragmáticos ante todo. Entonces, muy interesante su presentación. Por supuesto que al final de las presentaciones vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas y que puedan tener alusión a lo que usted nos acaba de presentar. Le agradecemos enormemente. Y bueno, a continuación vamos a dar paso a la presentación
del profesor Francisco Javier Dorado Urbano, quien nos va a presentar el tema, las relaciones entre China y América Latina, contexto reciente, estudios de caso y estrategias para enfrentar los nuevos desafíos. Profesor Francisco Dorado, ¿trae algún tipo de presentación? Sí, claro. Muy buenas noches, muy buenos días. ¿Pueden Disculpe escucharme y la, ver mi presentación? sí, disculpe la demora, profesor. Como le comentaba, tuvimos unas inconsistencias técnicas, pero ya estamos aquí y se ve perfectamente bien su presentación. Contamos con alrededor de 15 minutos para emitir sus comentarios. Si es tan amable, si gusta iniciar, adelante. Sí, claro, mucho gusto, muchas gracias por la participación. Mi presentación se denomina Las relaciones de China y América Latina, contexto reciente, estudios de caso y estrategias para enfrentar los nuevos desafíos. Bueno, esta presentación viene de la idea de un contexto actual en la cual pues ya miramos a China mucho más potente, una China mucho más, digamos, cercana a muchas regiones a nivel mundial donde no se había visto su presencia anteriormente, entre las que se encuentra América Latina y el Caribe. Y es un proceso normal, es un proceso sobre todo por su crecimiento económico que ha tenido entre los últimos 30 años y 20 años con mucha más fuerza. Entonces ya hay otros ámbitos diplomáticos, geopolíticos, en los cuales ya va teniendo más presencia, ¿no? Sobre todo en las perspectivas que tiene hacia futuro, de convertirse en la primera economía mundial en los próximos 10 años, según los principales fuentes de previsión. Entonces, ya China hemos visto que ha desplegado estrategias más allá de lo económico, ha empezado a gestionar estrategias de soft power como lo conocemos, como lo son ya intercambios culturales, la parte de inversiones en infraestructuras, todo lo que tiene que ver con las iniciativas de la Franja y la Ruta, entre otras alianzas políticas, para empezar a consolidar su papel, ¿no? Como potencia futura. Entonces, y sobre todo por el desbalance que ha existido en los Estados Unidos últimamente, ya vamos viendo un debilitamiento de Estados Unidos, sobre todo en esta parte reaccionaria que hemos visto últimamente con la guerra comercial. Entonces, podemos decir que esas relaciones con América Latina se han dado también y se han evidenciado en esa inversión extranjera directa tan grande que ya ha alcanzado cerca de los 160.000 millones de dólares, sobre todo impulsado por iniciativas como la iniciativa de la Franja y la Ruta, que viene a complementar y viene a llenar un vacío importante que en infraestructuras y sector energético, sobre todo, pero también para impulsar sectores de innovación, ciencia y tecnología en el futuro, ¿no? Una franja y ruta más sostenible, más verde y más tecnológica. Proyectos emblemáticos como el anterior año lo pudimos ver, como el megapuerto de Chancay, en estos momentos el corredor bioceánico con Brasil hasta ese puerto, entre otros carreteras, ferrocarriles, puentes, aeropuertos, túneles, energía, canales de transmisión de energía eléctrica, entre otros, ¿no? Entonces, y sobre todo es esa necesidad de América Latina por ser más competitiva en sectores de infraestructura, donde China calza perfectamente. Bueno, aquí tenemos que tener en cuenta que China tiene que seguir demandando materias primas, ¿no? Y nuestra región es una región muy rica en materias primas, como el litio, el cobre, la soja, entre muchos otros, ¿no? El petróleo. Entonces, aquí es donde también nosotros tenemos que empezar a jugar un papel importante
para empezar a debatir sobre la sostenibilidad, también los impactos medioambientales y sobre todo no replicar el modelo que hemos vivido desde Europa y luego con los Estados Unidos, no volverlo a replicar con China. Ese es el gran reto, tratar de generar transferencia tecnológica, mejoramiento en las cadenas globales de valor y incorporarnos de una mejor forma en ese mercado mundial. Entonces, ese es el gran reto, pero eso tiene y pasa por aspectos de institucionales, aspectos también de gobernanza y de planes claros que tenga cada país, ¿no? Eso, digamos, no es tanto en lo que China pueda influenciar o que China pueda, digamos, determinar a cada país, es más bien nuestras condiciones internas como países latinoamericanos que tienen que mejorar para aprovechar esa oportunidad que se abre y tampoco iniciativas como la Franja y la Ruta es algo seguro, sino más bien son iniciativas, son oportunidades que se abren. Bueno, aquí podemos ver la evolución reciente del comercio bilateral entre América Latina y China, donde miramos un crecimiento constante, llegando en el 2024 a cerca de los 518 mil millones de dólares, un crecimiento que seguirá rompiendo récords, ¿no? Entonces se vuelve cada vez más importante. Bueno, entonces, ¿por qué vivimos un cambio estratégico en el comercio y la inversión mundial? Pues porque estudios como el Banco Mundial muestran que cada punto porcentual de crecimiento del PIB chino impulsa alrededor de 1.8% de la producción de otras economías emergentes, entre ellas las latinoamericanas, en un plazo aproximado de 3 años, ¿sí? Y pues por ende China se vuelve un actor fundamental en el sur global. Gran parte del desarrollo que muchos de los países latinoamericanos vivimos entre el 2002 al 2014 se debió gran parte a esa cooperación y al gran crecimiento que tuvo China, la industrialización y la cooperación con Estados Unidos, ¿no? La cooperación Estados Unidos-China fue el gran motor de la globalización de mediados del siglo de los años 2002, 2014. Pero entonces, ya hoy en día que vivimos, digamos, esa confrontación por ahora económica y comercial entre Estados Unidos y China, se hace mucho más importante Latinoamérica. Y lo vimos como últimamente en cumbres como la CELAC, visitas de muchos presidentes, proyectos de infraestructura, entre muchos otros. Pero entonces, de nuevo viene aquí eh, este juego de balances, ¿no? En donde Estados Unidos pierde cierto peso y lo empieza a ganar China. Pero Profesor, entonces, como sí, ay, discúlpeme que lo interrumpa, es que no está avanzando su presentación. ya, No, nos da mucha pena interrumpirlo. claro, claro, no se preocupe. Creo que Ahí ya la iba pueden como ver. en la mitad. Sí, Disculpe. ahí está bien, Sí, ahí mejor. se ve. Ajá, Bueno, muy voy a dejar ahí amable. entonces. Sí, Bueno, entonces, bueno, importante esta cifra del Banco Mundial, ¿no? Les decía que cada incremento del PIB chino impulsa un 8% de la producción de las otras economías emergentes, entre ellas las latinoamericanas. Esta gráfica la quería que la vean, que es el crecimiento permanente del comercio bilateral entre China y América Latina, que seguirá creciendo y llegó a un récord de 518 mil millones de dólares para el 2024. Bueno, entonces decíamos que ese cambio estratégico tiene muchos beneficios, oportunidades, pero también ciertos desafíos, ¿no? Que nuestras economías por lo general lo comparten. Este gráfico muestra que China ya es la primera economía a nivel mundial por paridad de poder adquisitivo, es decir, con lo que se compra por la diferencia de precios entre países, ¿no? Sigue pues en segundo lugar Estados Unidos, India gana ventaja también, y aquí entre las economías podemos ver, entre las más importantes podemos ver a Brasil y México, ¿no? Que ya empiezan a tomar forma entre el top 20 de las economías más grandes y top 10 dentro de los próximos 10 años. Entonces será muy importante
Latinoamérica en un futuro cercano. Bueno, ese cambio estratégico en el comercio e inversión mundial, deseamos que podemos aprovechar para proyectar una postura más colaborativa con América Latina, ¿sí? Donde pues prácticamente Estados Unidos fue ausente o ha estado ausente durante estos últimos 40 años, 50 años principalmente, y donde su modelo neoliberal pues no ha funcionado de una manera correcta. Entonces llega el capitalismo de Estado chino, llena esos vacíos donde Washington ya no puede prácticamente entrar y poco a poco va ganando terreno. Por ende, entonces decimos que es importante empezar a repensar nuestro papel de reindustrialización de América Latina. Sería una oportunidad de oro que tenemos para mantener esas industrias que todavía siguen siendo competitivas y generar una transferencia tecnológica de valor, porque China tiene bastante experiencia y conocimiento, sobre todo en la industria manufacturera, ¿no? Ese es un aspecto importante. El otro aspecto importante es podernos integrar mejor como región, como lo pasa en el sudeste asiático, como en cierta manera pasó en Europa en sus principios, poder lograr una integración verdadera. Eso nos llevaría a un potencial mucho más grande, ¿no? Y a una oportunidad de negociación más a la par con China, o sea, con un poco más de poder con China. Bueno, en el 2023, China, por ejemplo, destinó alrededor de 273 mil millones de dólares en proyectos de energía renovable, donde ya es la primera región, el primer país a nivel mundial con esta apuesta, ¿no?, de tecnologías verdes. Y entre los que se encuentra la movilidad eléctrica, ¿no? Ellos, pues, China ya tiene su plan de reconversión eléctrica de la electromovilidad en vehículos. ¿Qué es su propuesta? Pues ya para poder transitar de un país de ingresos medios a un país de ingresos altos. Y lo está logrando, ¿no? Con sus planes, su constancia, a pesar de las guerras comerciales y todos los obstáculos que le pueda poner Estados Unidos, lo sigue, lo va logrando, lo va logrando. Bueno, este es un gráfico de los principales países productores de automóviles en el 2023. Vemos que China ya es el primer país productor de automóviles con alrededor del 32%, le sigue Estados Unidos con alrededor del 11%, Japón, India, Corea del Sur le siguen, Alemania ha perdido bastante también en esta parte, y México aquí aparece con el 4.3%, ¿no? Sobre todo estas nuevas industrias ya de electromovilidad, en este caso BYD, y muchas más marcas competitivas que se ven acá en China, pero que apenas están llegando a Latinoamérica y van a generar mucho más mercado y mucha más rentabilidad. Aquí como aspecto actualizador, pudimos ver en la cumbre de la CELAC, ahora en mayo del 2025, que China va a destinar más de 9 mil millones de dólares para créditos de infraestructura, energía y tecnología, ¿no? Con fondos directos para proyectos ya para países, sobre todo que estén en la iniciativa de la Franja y la Ruta. También se busca un equilibrio externo mucho más equilibrado con Estados Unidos, pero también muchos líderes latinoamericanos han dicho que la idea y pues por ende también la mejor estrategia no es alinearse con ninguna de las dos potencias económicas por ahora, sino más bien tratar de poder aprovechar las dos, porque nuestra región necesita de las dos partes, necesita inversión, necesita producción y crear gran cantidad de empleo para superar problemas como la pobreza, la inseguridad y la demás. Bueno, algunos casos de estudios recientes específicos, podemos ver casos importantísimos como el caso de Ecuador en los últimos años, desde el último año, que firmó un tratado de libre comercio con China, lo que le va a permitir generar exportaciones directas, sobre todo de productos agropecuarios, mucho más fácil por los requerimientos fitosanitarios. Entonces es una estrategia novedosa. También está, por lo que miramos, los que le decía, el megapuerto de Chancay en Perú, donde el país se va a convertir en un hub logístico de toda Latinoamérica y va a ser una de las principales puertas de entrada de China para Latinoamérica.
También tenemos el caso de pues Colombia. Colombia ya firmó el ingreso a la Ruta de la Seda, a la iniciativa de la Franja de Ruta, Belt and Road Initiative, por sus iniciativas en inglés, y se espera pues que lleguen mediante proyectos de infraestructura, sobre todo que el país necesita en los próximos años. Ha habido mucho debate pues por la resiliencia que todavía existe hacia Washington, con Washington y de algunos sectores empresariales que todavía por desconocimiento y miedo no se atreven a dar ese paso tan directo con China, teniendo en cuenta que ya la mayoría de países latinoamericanos están en la iniciativa. Un caso particular es México. México se encuentra en una situación un poco delicada, diríamos, ya que está tan cerca de Estados Unidos, pero también tiene una gran atracción por China. China también lo puede mirar con una buena puerta de entrada a Estados Unidos, lo empezó a mirar con bastante inversión extranjera directa en los últimos años, pero ya con el segundo gobierno de Donald Trump ya ha empezado a poner, digamos, muchas trabas. Entonces, se espera que juegue un papel importante en México, pero que pueda aprovechar las dos potencialidades de sus dos principales socios comerciales, sobre todo Estados Unidos. Brasil también es un país aquí relevante, debido a que es el único de los únicos países de América Latina que tiene un superávit comercial, pero está sufriendo una gran competencia en sus industrias manufactureras. Entonces, está repensando cómo lograr transferencia tecnológica, pero también con protección como en sectores de acero y automotriz. Este gráfico representa las proyecciones hacia 2030 de lo que es la producción manufacturera mundial, lo que será de aquí a 5 años, donde China podemos ver que pasa del 5% alrededor del 45% en la producción total manufacturera, sobre todo debido a la reducción de Estados Unidos y de países como Japón, Alemania, Reino Unido. Bueno, para ir concluyendo ya, algunas perspectivas futuras para la relación de China y América Latina. Podemos decir que China está muy interesado en los recursos naturales, en los commodities, en los minerales, pero también tiene gran cantidad de dinero para financiar proyectos mediante inversión extranjera directa. Entonces, aquí es donde entra a jugar los marcos regulatorios, las instituciones y la gobernanza de nuestros países para saber aprovechar al máximo este tipo de oportunidades. También es importante continuar y subir en la escala de valor global, en las cadenas globales de valor, donde no nos podemos quedar ya en esa relación neocolonial, digamos, de materias primas. Sería una oportunidad de oro que dejamos pasar, porque, digamos, este tipo de cambios estructurales a nivel mundial, de un nuevo orden global, nos permite, digamos, contar con una mejor forma para lograrlo. China seguirá creciendo, China se convertirá en el primer mercado de consumo a nivel global, se convertirá en la primera economía mundial de aquí a los 10 años, y el papel que tenga con América Latina poco a poco va a ir creciendo. Eso sería todo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Francisco Javier Dorado Urbano. Muy, muy interesante, muy buena su presentación, muy completa. Eh, Llama la atención justamente cuando comenta, ¿no? Que China ya superó a los Estados Unidos de pasar a ser la potencia, en los últimos años potencia número 2, ahora ya es la uno, pero como que todavía no se termina de reconocer, ¿no? Entonces, muy interesante justo cuando nos presenta la gráfica con porcentajes de cómo respecto a su poder adquisitivo es que logra ya ponerse en una posición número uno, ¿no? También muy interesante justamente cuando habla acerca de los países latinoamericanos más representativos de toda la región, en donde se tiene que buscar un balance, ¿no? Respecto a
al juego que deben de tener obviamente las potencias con algunos países más representativos y en relación a justamente esta postura que se debe de tener entre China y Estados Unidos y el país en mención. Entonces, muy interesante también este comentario. Y bueno, sin más, agradecemos mucho y por supuesto les comento que está disponible el chat para ir formulando algún tipo de pregunta para nuestros profesores invitados. Bueno, a continuación vamos a dar paso a la presentación de la profesora Rosa María Marcusi. Profesora, se encuentra por acá, ¿verdad? Muy bien, ya estamos viendo su presentación, doctora, muy amable. Ella nos va a hablar Sí, acerca del tema China y el regionalismo latinoamericano, el protagonismo de la sociedad civil y la profesora tiene su adscripción en la Universidad Autónoma Metropolitana, Xochimilco, Unidad Xochimilco y de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Damos la cordial bienvenida a la doctora Marcusi. Adelante, doctora. muchas gracias. Sí, muy interesantes las dos presentaciones anteriores. Ya tengo unas preguntas para los profesores. Bueno, en mi presentación se va a centrar en el foro, ¿no? En el que tuvo lugar ahora, el foro China-CELAC, que tuvo lugar ahora en mayo, en el transcurso de este mes en Beijing, ¿no? Y un poco la pregunta de investigación que me guía a mí en de China es si se ha modificado, más bien el regionalismo latinoamericano, si se ha modificado con esta influencia de China en la región, ¿no? Bueno, una de las características es que la República Popular China se encuentra presente de múltiples formas institucionales, ¿no? Y rescata la identidad latinoamericana como civilización. Eso me interesa mucho destacarlo, ¿no? La visión que tienen de civilizaciones, de diálogo entre civilizaciones, la República Popular China, ¿no? Eh, bueno, entonces las asociaciones integrales que firma la República Popular China con la región como un todo y con los países bilateralmente también, con los países de la región, incorpora múltiples manifestaciones culturales, educativas, económicas, académicas, bueno, de las cuales la red América Latina y Caribe China es un ejemplo, ¿no? De la sociedad civil en esta diplomacia multilateral. Bueno, entonces como que alimenta, ¿no? Toda esa multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil, empresariales, de partidos políticos, universitarias, alimenta la relación, ¿no? Entre la República Popular China y Latinoamérica. Bueno, es como bien lo dijo el profesor anterior, ¿no? Que lo graficó muy bien con datos, cómo la República Popular China es el principal socio, ¿no? De la economía más grande de la región, que es Brasil, de Chile también, que es el país con más tratados de libre comercio, de Cuba, con, bueno, planificación del estatal de la economía, de Panamá, eh, de Uruguay también, y rivaliza con los Estados Unidos en el predominio comercial de la región. Eh, el ámbito específico, me parece, del regionalismo que lleva adelante, o que sea el regionalismo latinoamericano, ¿no? Que se ha modificado con esta influencia de China, es el foro China-CELAC, que es un foro que surgió a iniciativa de China, ¿no? En el año 2014 en Brasil, ¿no? Como una propuesta de Brasil, que la primera, no, en Cuba fue, la primera, ¿no? En el caso de la cumbre CELAC, en Cuba, pero que después se llevó adelante en Brasil. Eh, bueno, es una asociación estratégica integral de la República Popular hacia la región que se inscribe en el marco de esta iniciativa global, que es una franja y una ruta, ¿no? de China, ¿no? Con una visión de largo plazo. Eh, y esto complementa las asociaciones estratégicas integrales que,
que China ya tiene con las economías más grandes de la región, ¿no? Con 9 países, entre las cuales se encuentran las economías más grandes como Brasil, México, Argentina, ¿no? Que integran el G20, también Perú. A partir entonces de esta cumbre del Foro China-CELAC, ¿no? En el 2014, 4 reuniones ministeriales, Santiago de Chile, después una virtual y otra en Beijing bueno, y la última que fue ahora, ¿no? En el 13 de mayo, ¿verdad? De este año. Han firmado planes de cooperación, ¿no? Un fondo chino-americano de contribución popular. Bueno, China americano, bueno, con distintos estatus, ¿no? En la LADI es un país observador, en la Alianza del Pacífico también, es miembro del Banco de Desarrollo de la CARICOM, de la Comunidad del Caribe, pero sin lugar a dudas la iniciativa multilateral así, más relevante es el Foro China-CELAC, que cumplió 10 años, ¿no? Vigencia. Y las instituciones de la sociedad civil, si bien están presentes, latinoamericano, es relevante el caso de Chile, ¿no? De sociedad civil, de políticos jóvenes, de partidos políticos, de cumbres empresariales, de centros de pensamiento, ¿no? De los tanques de pensamiento, si es una traducción literal de... Por eso me parece muy importante destacar en este marco del regionalismo latinoamericano presencia de la sociedad civil, ¿no? Como un signo distintivo de la vinculación. Si bien siempre los procesos de integración regional se presentaron como iniciativa de los estados, ¿no? Impulso de los estados y de los líderes políticos, más que nada en todos los estudios de la diplomacia presidencial también, ¿no? Donde los presidencialismos latinoamericanos, ¿no? Y los poderes ejecutivos y exterior, sería también adecuado, me parece, o a ver, la participación que tiene la sociedad civil en el impulso de estas relaciones. Más que nada porque la participación de la sociedad civil viene asociada a la, eh, a la continuidad democrática, ¿no? Entonces, la continuidad democrática se supone que, o generalmente podemos decir, hay una relación directa con el protagonismo de la sociedad, ¿no? Parece que para América Latina es importante considerar esto, ¿no? La variedad de organizaciones latinoamericanas que se... Bueno, el presidente Xi Jinping se hizo en la cuarta reunión del foro, señaló el tema de cómo tanto China como América Latina contribuyen al verdadero multilateralismo, ¿no? A la multipolarización mundial. Se refirió también a las guerras comerciales, a las guerras arancelarias, como con efectos perniciosos, ¿no? La internacional reconoce como China, reconoce su pertenencia al sur global. Eso me parece importante también dentro de esta relación, ¿no? Y que el profesor anterior destacaba cómo no repetir esa reproducción de la relación de América Latina con las potencias, ¿no? En este caso, China sur, ¿no? Como el sur global, como una potencia emergente, ¿no? Bueno, y después enuncia 5 programas, Xi Jinping, que también está el plan de cooperación, ¿no? Que me parecen importantes destacarlos porque son programas que con una visión global, ¿no? El programa de solidaridad, que dice, bueno, defender el sistema internacional centrado en la ONU y el orden internacional basado en el derecho, ¿no? Cómo invitará a China a cuadros de los partidos políticos de los países miembros de la CELAC, ¿no?
se dispone a trabajar con América Latina la iniciativa para el desarrollo global, para la construcción conjunta, ¿no?, de la franja y la ruta, como esta de infraestructura, ¿no?, de infraestructura, ¿no? Se compromete entonces a importar más productos de calidad de América Latina y anima a las empresas a aumentar las inversiones, ¿no? América. El programa de las civilizaciones, que esto también a mí me interesa, civilizatorio también, o esta perspectiva, digamos, Irán. Entonces se dispone a trabajar con América Latina para implementar juntos, establecer como diálogo. El programa de la paz para corrupción y el crimen organizado, ¿no? China da oportunidades, bueno, siempre el profesor Enrique en la red, ¿no?, siempre menciona esto de cómo China promueve a través profundizar la vinculación y América Latina. Bueno, y México particularmente, bueno, México, Al parecer tenemos problemas con la conexión del internet de la profesora. Damos unos minutos. Profesora, si nos escucha, podría incluso apagar su cámara. A ver claro. si con esto se restablece. Lo que pasa es que ya la escuchamos cortada en los últimos 3 minutos. Disculpen. Disculpe Eh, la interrupción. no, no, por favor. Entonces, Gracias. México, ¿no?, hace una referencia al regionalismo, ¿no?, hacer, hacer frente a los... eh, mm, también se me quedó, acá está. Anteriores, ¿no?, de la fuente. Bueno, eh, también rescató la intervención de México en la CELAC, la cumbre de bienestar del bienestar económico de América Latina y el Caribe. Justamente la profesora que estuvo acá en la conferencia magistral que dio al inicio de las actividades del seminario hoy, hablaba, ¿no?, de la desigualdad, la región más desigual del mundo, América Latina, ¿no? Entonces creo que esto es muy relevante, lo que propone la presidenta de México para la región, ¿no?, cumbre del bienestar económico de América Latina. También el rescate que hacemos, esto tal vez motivado los expertos, que yo con la relación con Estados Unidos, ¿no? Ahora preside la Nación Centroamérica, bueno, se apartó, destacar esto de cómo de la manifestación de declaración final de la cumbre del Foro China-CELAC en lo que respecta al comercio internacional, diciendo que todo lo que se refiere al sistema de comercio en la Organización Mundial del Comercio, y se apartó de un párrafo de la declaración. El regionalismo
atravesado por distintos ciclos, ¿no? Un ciclo podemos decir más entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ya desde la década del 60, del 70, ¿no? Un segundo ciclo donde el capitalismo se mundializa, ¿no? De la caída de la Unión Soviética, ¿no? Eh, entonces ahí surge el mercado común. Previamente había surgido el mercado común centroamericano, ¿no? Distintos proyectos de integración regional en los 60, en los 70, en los 80 en otros procesos, en el caso del Mercosur, formulan la comunidad andina, ¿no? El mercado común centroamericano, y no sé si me estarán escuchando porque me sale conexión inestable, pero un tercer siglo, Sí, el siglo XXI, a los gobiernos de la región, y ahí comienza el ascenso de China. Y un cuarto ciclo donde se ve que hay una desintegración de algunos procesos, como en el caso de la UNASUR, eh, como donde se teorizó en la época de la pandemia, ¿no? Bajo la presidencia de... Y ya no la escuchamos, profesora. Sí está muy intermitente ya su conexión. No sé si Bueno, pudiera concluir. sí, bueno, cómo no. Entonces, bueno, les dejo mi eh, política. Entonces, el foro revela, podemos decir, eh, ¿no? Las reuniones a nivel ministerial de las burocracias estatales y de actores sociales, ¿no? Situando a la región latinoamericana y caribeña en la multipolaridad del sistema internacional. Pero, claro, hay que destacar que en esta continuidad es el impulso de la República Popular China, ¿no? Fundamental en este proceso de integración, que claro, es complejo, ¿no? Porque es relacionar un país, que es, como bien dijeron previamente, que allá pasó de la segunda economía a la primera economía del mundo, con 33 países, ¿no? 33 países que tienen que concertar, combinar una voz común, podemos decir, no sé si se llegará, bueno, una voz común como región, ¿no? En su relación con China. Bueno, muchas gracias y disculpen, sí, pero puede ser, porque me sale que la conexión es inestable. Gracias, ¿eh? No se preocupe, profesora. Al contrario, gracias a usted. Eh, sí, desafortunadamente tuvimos una conexión un poco intermitente durante toda su presentación, pero si surge algún tipo de duda o pregunta respecto a su tema al final de la sesión, con gusto tratamos de restablecer una mejor conexión con usted. Y muy interesante justo lo que nos presentó, justamente por las iniciativas que ha estado impulsando China en los últimos años y obviamente muy orientado hacia algunos países de América Latina. Es muy importante destacar que en la nueva faceta de el nuevo plan quinquenal que va a ir del 2025 al 2030, pues China va a destinar pues fondos muy importantes, recursos, va a implementar nuevos programas que van muy enfocado a lo social. Entonces, justamente este tema que usted comentó, pues y obviamente va a ser muy, muy trascendente para los siguientes años. Agradecemos mucho su participación y bueno, vamos a dar paso a la presentación del profesor Andrés Sánchez, que él nos acompaña de por parte de la Facultad de Economía de la UNAM y nos va a presentar el tema el no imperialismo de China y sus aportaciones al desarrollo en América Latina y el Caribe en un periodo del 2010 al 2023. Adelante, profesor, le damos la más cordial bienvenida. muchísimas gracias, a los organizadores, a los colegas y las compañeras con las que estoy compartiendo la mesa. Se me han hecho muy importantes estas aportaciones. Yo me voy a centrar principalmente en esta
interpretación con un título provocador, el no imperialismo de China. Evidentemente, este crecimiento que está teniendo China y las interpretaciones que se están dando van a ser determinantes para establecer las relaciones con China, América Latina, Latina con China. Y bueno, y esto se debe muchísimo por el hecho de que las teorías del desarrollo que emergen en el siglo pasado, en los 40 del siglo pasado, del desarrollo económico, el papel del imperialismo es crucial, ¿no? Para entender esta relación centro-periferia, esta relación dependencia, y sobre todo también desde la parte de la crítica a la teoría del desarrollo, desde el pensamiento, sobre todo marxista, ¿no? Entonces, hay ese elemento de revisar el imperialismo ahora ya casi a 100 años posterior, a partir de los cambios que se han desarrollado, ¿no? Y sobre todo este actor emergente y justamente en sus dimensiones, ¿no? Porque también parte de estas ideas de imperialismo implica también el capitalismo presente en China. ¿Qué tipo de capitalismo es? Al final, nuestra formación desde Occidente o lo que se filtra desde Occidente, diría Michael Hudson, nos deja con una caja negra de lo que es China, ¿no? O nos lleva a aseveraciones tremendas, por ejemplo, desde la economía, de economistas estadounidenses desde hace casi 15 años están dando porque hay una crisis terminal en China, lo cual no ha ocurrido, y finalmente nos obligamos a revisar. ¿Qué más tenemos que revisar? Pues bueno, tenemos que revisar esta situación en donde vemos justamente el, la coyuntura actual, ¿no? Vemos justamente esta crisis, sí, de un sistema imperial, diría Claudio Katz, en donde vemos justamente Estados Unidos, la caída que ha tenido Estados Unidos, la caída en la presencia económica que ha tenido, otros autores como Manuel Todd, el papel que está teniendo todas las distintas variables en la reproducción social de Estados Unidos y de Occidente, ¿no? También repensar esta situación de cómo va a ser o cómo se va a reconfigurar América Latina y también los países en desarrollo a partir de esta ausencia de Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, pues bueno, justamente hablamos de una sustitución del imperio, en donde también, de alguna forma, desde el pensamiento crítico o desde el pensamiento crítico postmoderno, ven al imperialismo, ven en China un imperialismo. O y del otro lado, pues bueno, desde repensar y retomar el punto de partida desde la perspectiva de analizar el desarrollo y las rutas de desarrollo que tendría América Latina, que ha sido uno de los motores importantes del pensamiento crítico, ver qué papel, qué coyuntura se está abriendo en este momento. En este sentido, pues bueno, las relaciones, aparte en este trabajo de la hipótesis, con la hipótesis de que las relaciones y los acuerdos económicos de China con América Latina han aportado al desarrollo económico-social en la región sin subordinación y dominio, ¿sí? Los acuerdos y que tenemos que poner sobre todo los detalles sobre las condiciones heredadas que tenemos en la región, ¿sí? Porque es muy importante. Una cosa es de que China pueda ascender como potencia y se vincule en la división internacional del trabajo y el problema que nos vamos a enfrentar justo eh, que cómo se encuentra América Latina para aprovechar esa nueva relación en esta división del trabajo internacional. Entonces veíamos pues justamente esta nueva coyuntura de desplazamiento, el desplazamiento productivo que ya los profesores comentaron en sus excelentes participaciones, yo recalco algunas, justamente no nada más va a ser Estados Unidos, es también el G7, o sea, es una tendencia mucho más compleja, donde involucra la contracción de un conjunto de países que dominaron o conformaron este sistema imperial de lo que fue el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, y hoy justamente está en detrimento, ¿no? China ha desplazado a estos países en términos de producción, ¿no? Ya desde el 2016 hablamos justamente de un ascenso de China en el PIB por paridad de poder adquisitivo que se ha mantenido hasta este 2025, pero bajo una brecha, lo cual quiere decir que ya es ir hasta este momento irreversible. Entonces, no solamente vemos estos elementos, sino en los últimos 15 años vemos a más acentuado un desarrollo en variables sociales por parte de China. Vemos la esperanza de vida que se incrementó. En el caso de Estados Unidos se contrajo en el contexto de la pandemia. Vemos justamente la cantidad de profesionistas de China
tenemos que ya ha desplazado a Estados Unidos por mucho en la generación de patentes, están en constante innovación científica y tecnológica, y aún que todavía están altos los niveles de pobreza y desigualdad por las cuestiones de su población, ha mantenido una tendencia a la contracción de la pobreza, todo lo contrario que ocurre en países como Estados Unidos y algunos países de Occidente. Entonces, frente a esta situación, pues tenemos esta caracterización entonces. China es imperialista, pues bueno, bajo la interpretación ortodoxa inicial en el caso de Lenin, pues bueno, el imperialismo incluiría justamente la concentración de la producción y monopolios por parte de los países imperiales, la concentración de monopolios en el sistema, en bancos y sistemas financieros, la explotación de exportación del capital, perdón, y con ello también el incremento de la explotación de centro-periferia, también el reparto del mundo entre potencias que implica una injerencia militar, ¿sí? Entonces, es muy importante mencionarlos porque en esta interpretación del imperialismo no nada más es un reduccionismo económico desde Lenin. Creo que Alfonso Aguilar Monteverde es una interpretación muy bien de esta caracterización de Lenin, en donde para Lenin no se va a reducir a lo económico, sino también va a ver la composición social, política, geopolítica, y en el caso de Claudio Katz va a mencionar la parte militar, que es muy importante dentro del imperialismo. Dentro de la parte nacional, yo creo que es importante no olvidar qué es China, ¿no? Bueno, primero, sí entender estas concentraciones, que una cosa va a ser es que se configura como una potencia económica, lo es, sin duda alguna. China está, retomando algunos datos, perdón si repito algunos, vamos a entrar nada más en lo de justo concentración. China representa el 69% de la producción mundial de tierras raras. Cinco de las principales productores de procesadores es Taiwán, Corea del Sur también se encuentra China. Tenemos en la producción de autos eléctricos, también ya los mencionaba, pero también teníamos justamente toda la producción encabeza la producción de bienes de producción, almacenaje y aparatos de consumo de energía solar. Estamos hablando que estos elementos, junto con el desarrollo de inteligencia artificial más la robótica que China encabeza, está justamente, está justamente concentrando todos aquellos puntas de lanza de la siguiente revolución industrial y ya ha alcanzado, como lo decía este profesor Francisco, la producción en términos manufactureras de la tecnología en transición, ¿sí? La banca en China, pues bueno, también tenemos los principales, a nivel global, los cuatro principales bancos a nivel global son chinos. Entonces, por esta configuración de potencia económica, parecería que China es imperial, lo cual no necesariamente. El elemento clave es justamente la injerencia que tiene hacia los países de la periferia y también el intervencionismo político y el intervencionismo bélico. ¿Cómo lo medimos esto? Pues a partir de las bases militares. Las bases militares a nivel global, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tiene 904 bases militares en 95 países, Reino Unido 117, 38 países, India 22 bases en 12 países, Turquía, etcétera, ¿no? Y la lista puede ser alta. En el caso de China, que es aquí en donde no nos podemos confundir entre potencia e imperio, es justamente porque China no tiene una política de intervencionismo ni en absoluto. Tiene de defensoría, pues evidentemente el tamaño de su economía, de su extensión, de su ruta de intercambio, implica justamente pues, protección y esa es una situación que está endeble. De hecho, parte de la base que es la reconocida de Yubitum, justamente en 2017, tiene esas características. Las otras que, bueno, que no es, las coloco, las cinco restantes, la de Kirguistán, Camboya, Pakistán, Sri Lanka, Birmania, como elementos presentes, pero no es que esté la base militar plenamente. O va a tener por lo general son participaciones con los países, en algunos casos, y en otras son muy simbólicas, pero aún considerando la de Tayikistán a la de Birmania, son pocos en comparación de las bases militares que tienen los imperios occidentales, ¿no? Que conocemos.
Entonces, reconocidas plenamente la base de apoyo al Ejército Popular de Liberación de Yibuti. ¿Qué otro elemento? El internacionalismo que se está dando por parte de China. Tenemos que bueno, la compañera que me antecedió se centró en muchos elementos muy valiosos para América Latina y pues bueno, no hay que olvidar que China tiene una participación muy fuerte, muy activa en el grupo del 77 más China, en donde pues bueno, son más de 123 países en donde se está discutiendo desde forma oficial, desde la ONU, por lo cual son uno de los motivos que China no interviene plenamente en los acuerdos que se establecen desde esta instancia. BRICS, como hemos establecido, la heterogeneidad de estos países en los BRICS, que han sido temas en otras mesas, son muy relevantes. Y bueno, la última, que es la que se ha mencionado acá, es la de la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños. En todas estas intervenciones o internacionalismos son de cooperación, de ayuda, de transferencia, no de subordinación, que eso es un elemento importante que se encuentra sí en Occidente, sí en instancias como Fondo Monetario, Banco Mundial. Entonces, este es otro elemento importante que no está presente en China en esa caracterización de imperialismo, lo militar y la injerencia en términos políticos. Entonces, ahora, en términos nacionales sí tenemos que destacar esta economía china, que también es uno de los elementos para decir, bueno, si es una economía capitalista y es una potencia económica, entonces sí es imperialista. Entonces, desmantelamos la primera parte desde lo internacional. Desde lo nacional hay que ser muy, muy, muy claros sobre el proceso interno. La crisis, hago un paréntesis, la crisis del 2008 puso en discusión si realmente la intervención entre 1945 y 1980 había sido tan mala como se dice que fue, porque en la década de los 80s y 90s vino la oleada de publicaciones en donde el Estado era lo peor que podía pasar en la economía. Bueno, uno de los estudios que es muy recomendable es el de Amit Bhaduri, el del cambio de clima, donde justamente habla del papel del Estado y por qué no iba a regresar después de la crisis del 2008. ¿Por qué? Porque representa, al final de cuentas, la suma, la participación de los distintos sectores. Para que arriba el Estado tiene que establecerse un pacto social entre los distintos sectores y en los últimos 50 años de este modelo económico no se ha aceptado, no se ha cedido o no se ha querido aceptar un pacto social con los distintos sectores porque implican modificar las políticas. ¿Qué pasa? Tenemos, bueno, en la reproducción clásica, en donde se sintetiza desde el esquema de Marx, planteamos justamente la realización del valor, en donde queda claro, sí aplica la ley del valor en el caso de la economía china, sí hay ley del valor, pero a diferencia del primer esquema, donde lo tenemos con los cuadros azules, es un esquema de capitalismo puro en donde todo está concentrado en los sectores de empresas privadas, ¿sí? Desde la inversión, la contratación, mercados de trabajo, definición de salarios, hasta la distribución del excedente o plusvalor. ¿Qué pasa acá con China? Y aquí marca algo muy importante para encasillarlo o no atrevernos a encasillar en absoluto como un Estado, como un capitalismo de Estado, como el de los 40, sino entender los matices porque la complejidad del Estado implica justamente esos matices sobre la economía china. En la economía china están estos elementos sobre la inversión, pero como sabemos, tanto el capital constante, variable y el excedente, en este caso el plusvalor, es compatible. Un sector es importante de empresas privadas, en donde también, bueno, empresas privadas y otro sector también del Estado. El hecho de que esté el Estado dentro de la economía, como está China, y también la estructura del Partido Comunista Chino en los sindicatos, en las administraciones de sectores privados, hace que justamente la reproducción pueda ser un poco más controlada. Eh, Otros autores mencionan finalmente este papel que hace que el capital, Michael Roberts, por ejemplo, se pueden ver que en ocasiones las tendencias cíclicas de la economía cíclica de China, medidas del Producto Interno Bruto, no corresponden, no convergen con lo que se está dando a nivel global, como muestra de la participación estatal en la planificación de la economía. Entonces,
Tenemos pues que estos componentes en la ley del valor hacen esta caracterización, sí, de este capitalismo, pero sí es un capitalismo con un Estado muy fuerte y el Estado, pues bueno, el Estado va a ser crucial porque es un Estado con matices comunistas, dado el periodo de su configuración del 49 al 76, la participación del Partido Comunista en China y dentro de las empresas, él justamente la dependencia de la correlación de fuerza también va a ser muy crucial y hacen que justamente, por ejemplo, en los últimos 10 años ya se vea un beneficio después del sacrificio que se hizo en la economía, en la sociedad china, en lo que fue de los 80s, 90s, y del 2000 a la fecha ya vemos las variables sociales, que no es la finalidad del socialismo, pero sí es un elemento crucial en las condiciones materiales de vida de la población en China. Y esto habla de la correlación de fuerzas de las tensiones que se viven en la primera década del 2000. Vemos entonces, para concluir en esta parte, un capitalismo embridado por el Estado, el Partido Comunista y la correlación de fuerzas a nivel nacional. Y también vemos y debemos entender que depende de dos elementos, ¿no? De la correlación de fuerzas internas y dos, en este proyecto alternativa, al final, queramos o no, tiene un proyecto comunista socialista en el caso de China, pues tiene un elemento de limitación en términos de el socialismo que no se puede restringir en un solo país. Tales, después de las fronteras, pues con otros países son capitalistas. En este contexto, justo, se incorpora la relación de América Latina, que es la que ya con ello me voy a estar finalizando. América Latina, desde una perspectiva del patrón de acumulación, es decir, las características económicas que tiene nuestra economía regional en América Latina, hemos hablado finalmente de que tenemos una división del trabajo dependiente, subordinada, desde la periferia. En el caso que yo me estoy basando para hacer esta caracterización, pues bueno, utilizo este patrón de especialización productiva que se implementa entre 1980 y la actualidad, que es un patrón que hace que la región latinoamericana dependamos de la inversión extranjera en nuestra infraestructura de producción de manufactura sea de baja tecnología en la mayoría de los sectores, las ganancias salgan, dependamos del sector externo. Entonces, esto establecido en los últimos 40 años como neoliberalismo, justamente son las rutas o fueron las rutas de desarrollo en América Latina. ¿Cuál es la situación que hubo o cómo se configura, cuál es el resultado? Pues bueno, que tenemos sectores súper especializados o nos integramos a la economía global en, mediante la exportación principalmente de minería, petróleo y derivados, agricultura, industria de poco valor agregado, principalmente. Entonces, ¿qué pasa en esta coyuntura? Pues en esta coyuntura entre China y América Latina, pues América Latina llega en esa estructura dependiente de los países latinoamericanos, ¿no? Entonces, si bien tenemos esta expansión en 2001, ya llega China en esta expansión y en esta relación, principalmente en una estructura dependiente principalmente de Estados Unidos y más a Sudamérica hacia Europa, y bajo esta división del trabajo en donde principalmente nos condena a producir eh, pocos valor agregado y depender justamente de la tecnología. Entonces, en esta articulación, justamente China entra, y tenemos pues que hay algo que tenemos que reflexionar en todo esto. No me centro tanto en la balanza en comercial, yo creo que lo que han hecho el profesor Francisco es muy importante. Yo me centro sobre la interpretación, que es sobre esta interpretación, las oligarquías empresariales han mantenido su participación dentro de esta división del trabajo, obtenieron justamente un beneficio, una retoma parcial de esa ganancia y han insistido en mantener esta situación dependiente. El problema que vemos es que puede llegar China, puede llegar otro país, pero si se mantiene la situación de dependencia, la infraestructura de dependencia en los países, pues esto va a generar finalmente el mismo camino de desarrollo para México, para los países latinoamericanos, está Estados Unidos o cualquier otra potencia. Entonces tenemos pues que en este caso se tienen que replantear justamente
estas situaciones desde los estados. Y ejemplo de ellos se ve el crisol con quien tiene relaciones China. China, pues bueno, tiene relaciones con países más ortodoxos, o las ha mantenido ahorita con Milei, después de dar ese giro que en las elecciones pasadas, pero también, bueno, con Ecuador, con otros países, y también con gobiernos que tienen un proyecto, ellos en el discurso socialista, como es el caso de Cuba, Venezuela y Bolivia, ¿sí? Entonces, en estos últimos, estos intercambios comerciales han mantenido sus procesos internos, ¿sí? Y justamente han permitido con estos acuerdos China y estos países, justamente mantener estos proyectos avances. ¿Qué quiere decir esto? Ha dependido de la correlación de fuerzas internas de estos países latinoamericanos, y pareciera ser que podría ser una opción. ¿Qué pasa? Ya ¿Podríamos para concluir, terminar, profesor? Gracias. sí, ya para terminar, pues bueno, China no es imperialista, depende de la relación del Estado, sector privado, el Partido Comunista. La correlación de fuerzas y los proyectos en disputas van a definir y decantar todavía el proyecto hacia China. Es un capitalismo sui generis. La relación América Latina a partir de la herencia del patrón de acumulación, lo cual se debe cambiar. Es importante romper la estructura dependiente de los países latinoamericanos, y justamente tenemos esta coyuntura sin precedentes. Y en este caso, pues el papel del Estado va a ser trascendental. Con esto termino. Disculpen por me tardé un poco. No se preocupe, profesor, le agradecemos enormemente. Yo creo que esta tardanza definitivamente es porque nos apasiona enormemente hablar de China todo el tiempo. Entonces, no se preocupe, al contrario, le agradecemos mucho los conocimientos compartidos, pues sin lugar a duda una presentación mucho, muy economista, en donde obviamente hay fórmulas, hay conceptos, pues que solamente un economista pues domina y habla perfectamente bien como usted. Y me pareció muy interesante el cuadro que nos presentó acerca de cómo se da esta trascendencia, esta evolución de los veintenos, ¿no? Justamente en donde a través de la medición de un Producto Interno Bruto, se muestran justamente estas tasas de crecimiento para todos los países que ahí menciona. Realmente un cuadro mucho, muy interesante y extenso. Y bueno, lo que se logra finalmente a partir de 1980 al 2023, ¿no? Que va cambiando mucho el escenario justamente por las propuestas chinas hacia el mundo. Muchas, muchas gracias por su participación, profesor Andrés Sánchez. Y vamos a dar paso a nuestra última presentación. Los invito nuevamente a que puedan formular algún tipo de pregunta a todos nuestros demás profesores o alumnos invitados o demás participantes que nos acompañan de diversas partes del país o del mundo y que puedan ya transmitir algún tipo de pregunta para nuestros ponentes invitados de esta mañana tarde. Vamos a dar paso a la presentación de la profesora Lourdes Balconi Villaseñor. Ella representa a la Universidad Rafael Landívar y nos va a hablar acerca del tema el dilema político de Guatemala en la atracción de nuevas inversiones extranjeras directas, el caso de China. Damos la cordial bienvenida a la profesora Lourdes Balconi. Adelante, profesora. Gracias, Leticia. Solo una pregunta. ¿Cuánto tiempo tengo? Solamente 15 minutos, Ok, profesora. De yo me... aquí a la una de la tarde tuvimos unas Listo, pequeñas demoras no y hay problema. tenemos dos preguntas ya para alguno de nuestros profesores y después ya estaríamos concluyendo. Por favor, Perfecto, adelante, listo. gracias. Muy bien, gracias. Inicio con lo último que dijo Andrés, que me parece importante. Yo les voy a presentar el caso de Guatemala como uno de los países que mantiene esa estructura de dependencia.
y es un caso sui generis precisamente porque es el caso latinoamericano y en este caso concreto centroamericano de los países que todavía conservan su relación con Taiwán, precisamente en su relación de dependencia con Estados Unidos. Y parte de la pregunta es porque Guatemala no ha manifestado su interés en modificar el reconocimiento diplomático de China, siendo Guatemala la economía más grande de Centroamérica y siendo China un actor clave en la región y en América Latina, como bien ya lo explicaron mis antecesores, no solamente de la mesa de hoy, sino de ayer. Para el 2025, como ustedes bien saben, en Centroamérica hay dos países únicamente que no reconocen diplomáticamente a China, que es Guatemala y Belice. Hay mucha presencia e influencia china en la región, más empresas chinas y proyectos de infraestructura, pero también ustedes saben que a partir del 20 de enero del 2025, pues la doctrina Monroe adquirió una nueva connotación y Centroamérica y el Caribe como espacio de seguridad y el área de influencia de Estados Unidos en esta nueva etapa de confrontación y guerra de aranceles tiene pues una nueva etapa que afecta a Centroamérica y ya lo vimos nosotros con lo que está sucediendo. Yo quisiera partir de características comunes en el caso de Guatemala con Centroamérica y dejo al final la diferencia. En el caso de las características comunes, pues yo quiero aclarar que soy politóloga, no economista, entonces no voy a ser tan científica como mi colega anterior, pero quiero comentarles que como para graficar lo que dijo Andrés, Centroamérica tiene economías pequeñas, dependientes del exterior e importadoras netas de materias primas. Básicamente son economías de consumo y todo lo que importan son bienes de capital. Guatemala y El Salvador tienen una mayor producción industrial con una interacción de gran intensidad entre ambos países. Si nosotros tuviéramos que ser así más minuciosos, el principal socio comercial de Guatemala es El Salvador. Pero cuando ya lo vemos macro, ¿verdad? Ya es otro actor, ¿verdad? Otro socio. Honduras y Nicaragua tienen más desarrollado el sector agrícola, Costa Rica y Panamá más en el área de servicios. La profesora Adela ayer lo mencionaba muy bien, Centroamérica tiene una dificultad que tiene proyectos políticos de corto alcance, estamos hablando de 4 o 5 años que cambian, ¿verdad? Tal vez con excepción de Honduras. Guatemala particularmente tiene un multipartidismo atípico y creería yo que en el caso latinoamericano tenemos más partidos que ninguno. Estamos hablando que una contienda electoral es más o menos de 32 partidos, o sea, lo hace bastante difícil. Y en la actualidad, y tal vez estaría diciéndolo desde el 2016 a la fecha, tenemos una polarización ideológica que lo hace bastante más complejo. En el caso de los socios comerciales, y esto es importante porque estamos hablando del dilema político-diplomático que no ha permitido a Guatemala tomar la decisión entre Taiwán y China. En el caso de las exportaciones, pues obviamente el socio comercial más importante es Estados Unidos. El segundo socio de la región es la misma Centroamérica y el tercer socio es un país de la eurozona. China no figura en ninguno de estos casos, con excepción de un dato interesante que logré corroborar. En el caso de Panamá 2021-2023, exportaciones que superan los 1.000 millones. En el caso de Guatemala 2019-2023 y Costa Rica igual. Eh, Llama la atención porque coincide quizá con la construcción del puerto de Chancay. Habría que corroborar en qué año empezó la construcción de Chancay, porque en los tres países lo que se exportó fue minerales de cobre, hierro y aluminio. En el caso de El Salvador tenían un portal muy dinámico, pero ya no está disponible. Entonces, pues, yo recuerdo que El Salvador también coincidió con los mismos años. En el caso de las importaciones, también el principal socio comercial es Estados Unidos y el segundo, sin excepción, es China. O sea, le compramos más a China. Claro, cuando uno piensa que Estados Unidos es el principal socio comercial, pues ahí está, tenemos un tratado de libre comercio desde el 2006 y cabe mencionar que Centroamérica exporta los mismos productos. Es natural que China no nos compre tantos productos porque lo que nosotros le podemos vender a China lo puede comprar cerca. O
sea, bananos pues tiene a India, azúcar pues puede tener a Tailandia o a Vietnam. O sea, Vietnam. Nosotros no vendemos tantos productos que le puedan interesar, no por el momento. Entonces tenemos una economía agroexportadora y se ha especializado básicamente en productos agrícolas e industriales. En el 2024, lo que más exportamos, imagínense ustedes ahorita, artículos de vestuario, banano, café, grasas y aceites, comestibles y azúcar. Por eso el Tratado de Libre Comercio, bueno, y materiales plásticos. Por eso el Tratado de Libre Comercio lo que hizo con Centroamérica fue ponernos cuotas para que no entremos en competencia mutuamente, porque si no exportaríamos lo mismo. En la actualidad estamos en un proceso de transición a una plataforma digital. Entonces la inversión se está dando para los call centers y telecomunicaciones y en general al sector de servicios. Y las inversiones están viniendo principalmente de las remesas. Y ojo con ese dato, ¿verdad? Porque las remesas, pues ya fue anunciado el 3.5% de gravámenes para las remesas. Estos productos representan el 38.3% de lo exportado y ustedes ven ahí el dato del Producto Interno Bruto del 2024. Esta es la economía de Guatemala. O sea, es una economía pequeña, pero es la más grande de Centroamérica. Estos son los otros ingresos de divisas para Guatemala. Si ustedes ven, llama la atención que nosotros recibimos más dinero por las remesas familiares que por las exportaciones. Un dato que sería muy importante, porque nosotros tenemos pues la cultura maya que es milenaria, pues esto fue lo que se recibió en el 2024 y todavía es muy bajo. Las inversiones extranjeras directas todavía dieron un poquito más, pero todavía tenemos que explorarlas y explotarlas más. Pero después de México, siguen las remesas familiares de Guatemala y para abajo en América Latina, creo que después le sigue Colombia. Entonces, este es un tema muy importante, pero también muy delicado para Guatemala, porque Guatemala pues exporta básicamente gente, ¿verdad? En el caso que les estoy planteando, aquí hice una comparación con los tres países, Estados Unidos, China y Taiwán, porque llama la atención que Guatemala siga reconociendo a Taiwán si la variable fuera económica o comercial principalmente. En el caso de Estados Unidos, bueno, es más que evidente que Guatemala le exporta más. O sea, si, como decía Andrés, ¿verdad? Si la variable es, o si la decisión fuera sobre la balanza comercial, las asimetrías son menores si con exportaciones e importaciones de lo que es con relación a China. Pero la balanza comercial con relación a Taiwán realmente es poco significativa. Obviamente, el reconocimiento a Taiwán ahí pasa por otras decisiones, ¿verdad? Más bien políticas. En el caso de China, pues ya lo ven aquí con datos, es poco significativo lo que nosotros le vendemos, solamente lo que les mencionaba del 2019 al 2023, pero nuestro principal socio comprador es Estados Unidos. En el caso de las importaciones, viene siendo muy parecido, ¿verdad? Es Estados Unidos el que más nos compra, pero también digo, le compramos más a Estados Unidos y le estamos comprando también muchísimo más a China, que esto es uno de los temas que más está confrontando quizá a a la élite, como bien decía Andrés, ¿verdad? Porque precisamente aquí es donde está en contradicción, porque los empresarios están comprando pues más barato en el caso de China. En el caso de Taiwán, pues es poco significativo. Aquí en la importancia de Estados Unidos, bueno, nos obliga a ser un poquito, bueno, no un poco, sino bastante más competitivos en el comercio, pero también a modificar la estructura económica y abrir nuevos mercados. Porque sí coincido con lo que dice Andrés, no podemos seguir con la misma estructura y seguir dependiendo. O sea, la idea, y lo decía la profesora Adela ayer,
No se trata de salir de la dependencia estadounidense para empezar en la dependencia china. Entonces, no solamente hay que abrir nuevos mercados, sino cambiar la forma de relacionarnos con el resto del mundo. Pero aquí le resalto más la relación y la importancia que tiene Estados Unidos para nosotros, que tiene que ver con la agenda de seguridad regional. El tema de migración irregular, la lucha contra el narcotráfico, la corrupción y la seguridad transfronteriza, que han sido los temas que más nos han vinculado con el país. De hecho, ellos nos han denominado como el líder regional de Centroamérica en cuanto a estos temas que más le preocupan y que obviamente nos vinculan más con ellos. Guatemala, y esto quiero hacer énfasis, Guatemala no tiene una relación comercial con China, tiene una relación de intercambio comercial desde hace 31 años. Nosotros no tenemos ningún memorándum de entendimiento, no tenemos ninguna formalización de Estado a Estado, sino intercambio comercial. Entonces, desde 1994, la primera etapa fue la más larga. Nosotros tuvimos desde 1994 la intención del intercambio, empezó realmente muy reducido por todas las barreras idiomáticas, la distancia y demás. Esta tuvo, pues aquí surgió la Cámara de Comercio China-Guatemala, llegó Huawei a Guatemala. Participamos en la primera expo en China, en Shanghai. Luego llegó un crecimiento de la relación más acelerado, pero coincidió con un problema político que lo que hizo fue precisamente eh, finalizó, porque aquí fue donde hubo más acercamiento, aquí se anunció una oficina comercial, hubo un ministro de Economía que hizo la visita oficial a China, pero concluyó con el caso de corrupción más fuerte que hemos tenido en la historia más reciente, que finalizó con casi todo el gabinete en la cárcel. Entonces, donde tenemos al presidente, vicepresidenta y buena parte del gabinete en la cárcel todavía. Luego vino una etapa de enfriamiento, donde ya el presidente del momento dijo, bueno, no me interesa la relación con China, coincidió después con la etapa del COVID, y luego este gobierno que inició diciendo, vamos a establecer relaciones comerciales con China, y Estados Unidos estableció sus condiciones, y bueno, la historia está contada a partir del 20 de enero, ¿verdad? Y ya el presidente actual anunció su visita oficial a Taiwán para la próxima semana, para esta semana. En ese sentido, ya me quedan muy pocos minutos, me quedan 2 y medio. Solo quiero mencionarles que la inversión extranjera directa, una de las grandes preocupaciones es que nos han dicho, si no hay relaciones diplomáticas con China, no hay inversión extranjera. Y en ese sentido, el monitor de inversión extranjera directa de Enrique Dussel, que está ahí que está ahí en la página, que nos parece muy interesante. De hecho, nosotros no aparecemos en este monitor, pero en todos los países me parece muy interesante. Inicia la inversión extranjera directa antes de establecer relaciones diplomáticas con los países. Estos son los sectores en los que se invierte. Guatemala no está ahí. Es una inversión realmente tímida, 1.629 millones en todos estos años. Eh, pero resulta que sí hay. Lo que pasa es que no está registrada. Pero si ustedes ven, estos son las 3 áreas donde China ha invertido en Guatemala, particularmente en telecomunicaciones. Y lo que tenemos es Huawei, ZTE, Xiaomi y Honor, telecomunicaciones. Pero la inversión es tímida, de 41 millones. Muy probablemente no va a avanzar más. Aquí en Guatemala está dividida las telecomunicaciones, o la tecnología 5G está dividida entre Huawei y Ericsson, porque desde hace mucho tiempo Estados Unidos dijo que había dificultad con Huawei, y esa es una dificultad que hay en todo el mundo, ¿verdad? Ya para concluir y ser respetuosa con el tiempo, el gobierno de Guatemala ha reconocido la importancia global de China y ya ha manifestado su interés por establecer las relaciones comerciales formales, pero también ha manifestado su interés por mantener el reconocimiento diplomático a Taiwán. El mejor momento político para Guatemala en tomar esa decisión estratégica de adherirse al principio de una sola China no es en el centro de la confrontación entre China y Estados Unidos. El momento pasó, porque ahorita Guatemala básicamente se está quedando con su mejor socio estratégico y comercial, que es Estados Unidos.
¿verdad? En estos 31 años no se ha logrado un consenso entre los actores nacionales, las élites comerciales, empresariales y políticas. Entonces se mantiene el reconocimiento a Taiwán y no a China. Y esto se puede analizar desde dos perspectivas, ¿verdad? La primera, mantener la relación con el socio comercial, y la segunda, Estados Unidos sigue siendo el principal mercado de exportación y de inversiones. En el actual contexto de confrontación, básicamente el acercamiento a China creo que no va a ser una opción. Así que muchísimas gracias y creo que me excedí 30 segundos. No se preocupe, profesora. Realmente agradecemos su exactitud en el tiempo. Nos gustaría obviamente poder dar más minutos a sus presentaciones. Realmente son muy ilustrativas, muy interesantes. No cabe duda que cada una de las presentaciones nos dejan un conocimiento nuevo, ¿no? Muy probablemente muchos no sabíamos que justamente Guatemala y Belice no tienen este tipo de relaciones tan estrechas, como obviamente lo es con Brasil, con Chile, con Argentina, con México, por supuesto, con Uruguay, los países que obviamente pudieran ser más representativos de toda la región, pero no menos importantes justamente estos dos países que, como bien nos, nos comentó usted, tienen otro tipo de vertiente y de enfoque este tipo de relación casi nula que tienen con China, ¿no? Por la relación que hay tan cercana a Estados Unidos. Finalmente son dos países importantes porque son países fronterizos y de ahí se da un buen entendimiento en el por qué hay que cerrar fronteras para muchos otros temas, principalmente todo lo que tiene que ver con desplazamientos migratorios, desplazamientos de personas que obviamente vienen desde Sudamérica, Centroamérica y que obviamente pasan por nuestro país, se quedan en nuestro país y obviamente la finalidad es llegar a Estados Unidos y entonces se entiende por qué hay un corte más que nada político y de protección y de seguridad que no propiamente comercial, ¿no? En relación a todos los demás otros grandes países latinoamericanos. Muy interesante en verdad su presentación, muy completa. Y bueno, si no tienen mayor inconveniente, vamos a dar paso a la lectura de algunas de las preguntas que ya están indicando por acá nuestros participantes. Por ejemplo, está la pregunta de la profesora Rosa María Marcusi, que va enfocada hacia el profesor Javier y nos dice que sí podría ejemplificar un solo caso de aplicación del desarrollo sobre China como actor relacional. Si pudiera ser muy breve, profesor. Dice en específico la aplicación de su desarrollo teórico. Bien, ¿se me escucha? Creo que Sí, sí, ¿no? adelante, profesor. Vale, qué bien. Bueno, pues un caso muy concreto y es uno de los que yo más conozco por una cuestión de que es un caso que, bueno, en el que me he implicado bastante y tiene que ver con la llegada de Macri al gobierno de Argentina y los diferentes formas de interactuar en la que de alguna manera se imputa estos elementos relacionales. Casos muy prácticos. Previo a la formalización del gobierno de Macri, será por noviembre del año 2015, em, se realizan una serie de comentarios por parte de dirigentes de Cambiemos, en este caso es una Malcorra con un discurso muy relativo a la necesidad de desideologizar la política exterior del gobierno argentino. En segundo lugar, también se realiza una narrativa bastante importante sobre la necesidad de revisión de acuerdos para con China y hay que tener en cuenta que en este contexto, en el año 2014, bajo la dirección
de Cristina Kirchner se firma la Asociación Estratégica Integral con China, esto también viene asociado y se desarrollan con posterioridad otros acuerdos que tienen que ver con la construcción de infraestructura, sobre todo las represas en el río de Santa Cruz, y con la construcción de una estación espacial en Neuquén, que fue sobre todo en la legislatura de Macri ciertamente controvertida. Como digo, previa a la formalización de este gobierno, allá por noviembre del año 2015, el embajador de China, que no recuerdo ahora el nombre del embajador en ese año, digamos que realiza 3 visitas a la que iba a ser la ministra de Exteriores, Susana Malcorra, al que iba a ser el ministro de Hacienda, que si no recuerdo mal era Alfonso Prat Gay, y al que iba a ser el portavoz de la presidencia, que si no recuerdo mal era, a ver, no recuerdo el nombre y ahora, si alguien me puede ayudar. No lo recuerdo. Bueno, realiza 3 visitas en las que les propone que China tiene la voluntad de adaptarse a las nuevas demandas del gobierno de Argentina. Días más tarde, la embajada china publica un comunicado en el que sostiene que el gobierno de Argentina tiene la voluntad de continuar en un nivel eh, de intimidad alto con las relaciones de China. ¿Qué pasa posteriormente? Posteriormente, si no recuerdo mal, lo tengo apuntado aquí. Sí, días más tarde, este gesto, digamos, a partir de la publicación, también tiene una expresión mayor cuando China acepta que el acuerdo de swap que había acordado con la presidencia, con el gobierno de Kirchner, pueda ser cambiado a dólares para el pago de una serie de deudas que tenía contraídas con acreedores estadounidenses. Fuera parte, durante los próximos meses, China acepta la revisión de acuerdos, de hecho se adaptan a las nuevas demandas del gobierno, sobre todo las famosas represas del río Santa Cruz, que hoy también están bajo objeto de debate y de discusión en la Argentina. Y en segundo lugar, se firma una cláusula del uso o del no uso sobre el no empleo digamos, de función militar sobre la estación espacial que se iba a construir en Neuquén. Y esto de alguna manera, junto con otros mecanismos de gestión que tienen que ver también con el nuevo acuerdo de swap, una vez el gobierno de Macri negocia un acuerdo, digamos, el más grande de la historia, préstamo con el FMI, días más tarde también acuerda y negocia un swap con China que viene a ser prácticamente, eh, digamos, básico para la supervivencia de la economía china y sobre todo para el pago de la deuda que iba a contraer con el FMI, y diferentes mecanismos, diferentes, eh, digamos, actitudes, tanto normativas como económicas de China, con el objetivo de mantener estable, de mantener activa la relación para con los diferentes dirigentes que va a poder tener Argentina. Espero Muchas haberme explicado de gracias. manera óptima y no haber sido... Claro que sí, Gracias. profesor. Muchas gracias. Muchas gracias. La profesora Rosa María Marcusi también pregunta, pero ahora al profesor Francisco y dice, ¿considera que el multilateralismo del foro China-CELAC es una opción para no repetir la característica de proveedor de materias primas del capitalismo periférico? Sí, gracias por la pregunta, muy interesante. Sí, totalmente. Eh, el foro China-CELAC es una oportunidad muy valiosa para reforzar los lazos multilaterales y para aprovechar aspectos muy importantes como que América Latina pueda crear una agenda propia de desarrollo, ¿sí? No una agenda impuesta por organismos internacionales como el G7, Estados Unidos
o los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, como fue en su época, sobre lo que debería ser nuestras agendas de desarrollo para los países emergentes, ¿no? Una sería ese aspecto, mayor autonomía. Segundo sería la gran cantidad de financiamiento que existe por parte de China y por parte de diferentes iniciativas para este aspecto y que nos permiten llevar a cabo inversión extranjera directa y proyectos productivos. Es importante también la gran necesidad de infraestructura para volver más competitiva nuestra región, donde la experiencia china también, por ejemplo, de grandes proyectos de infraestructura puede ser vital, ¿no? Y en proyectos de reindustrialización, en proyectos de renovación tecnológica, de renovación energética, se vuelven fundamentales. También es importante la tecnología, el conocimiento que tiene China y ese foro, el foro de China CELAC, es fundamental para que ya China podamos transferir cierta tecnología útil para nuestra región en diferentes sectores estratégicos, ¿no? Aunque se ha definido principalmente como sectores estratégicos la minería y las energías renovables, pero poco a poco podemos transferir tecnología en la industria manufacturera, industria automotriz, industrias farmacéuticas de mayor valor agregado que le den, que puedan transformar, ¿no? Las materias primas en mejores productos. También nos permitiría un impulso de cadenas de valor regional y complementarias, porque también es una buena oportunidad para conocernos y trabajar entre región. Algo que nos falta como región América Latina es unirnos, integrarnos y generar cadenas intrarregionales que nos permitamos acoplar de mejor manera en las cadenas globales de valor, con mayor valor agregado y teniendo un poder y un mercado mucho más amplio, ¿no? A nivel mundial. También nos permitiría esa reafirmación del multilateralismo como herramienta frente al proteccionismo a nivel global. Hoy en día que vivimos por caprichos de algunos presidentes, políticas proteccionistas que a veces llenan de incertidumbre y cambian las reglas de juego de la noche a la mañana, tendríamos un poder de negociación más importante, tendríamos un peso internacional más fuerte a nivel global para negociar con otras regiones como la Unión Europea, Estados Unidos, India en un futuro y África también, para que nuestra región pueda ir escalando y ir solucionando muchos problemas que tiene actualmente. Es una oportunidad que se abre, sí, pero todo esto depende también de nosotros, como yo lo dije en la presentación. Todo depende de que hagamos las reformas estructurales que cada uno de nuestros países necesita. Nuestros países no son iguales, cada país es diferente, cada país tiene necesidades diferentes. Entonces, reformas estructurales para mejorar las instituciones, reformas estructurales para invertir más en ciencia, tecnología e innovación, para volver más competitivo al país en infraestructura y para mejorar la educación, la ciencia, tecnología e innovación. Muchas gracias. Muchas gracias por su respuesta tan completa, profesor. La profesora de la pregunta al doctor Andrés. Comenta que coincide con su postura sobre que China no es imperialista, pero entonces, ¿qué debe cambiar en las economías de América Latina para que esta coyuntura no profundice la dependencia? Sí, Adelante, muchas profesor. gracias. Pues ahora sí breve. Yo creo que debemos de aprovechar esta coyuntura del cambio del Estado, el regreso del Estado en las tomas de decisiones principales. Lo estamos viviendo en todo el mundo, en Europa, en Euroasia también ya, en Estados Unidos lo estamos viviendo en esta industrialización forzada que pretende hacer Trump. Gobiernos similares al que tenemos acá en México, que surgen de este gran cambio y una legitimidad del Estado. Entonces, tenemos una coyuntura histórica en donde el Estado, con la correlación de fuerzas que tiene, puede plantear algunas propuestas. Todo depende de cada situación local, de cada uno de los países. Pero en el caso de México, por ejemplo, aprovechar esta situación para justamente acordar
con países como China acuerdos que impliquen justamente, por ejemplo, las exportaciones con mayor valor agregado. Decía algo que lo sintetizaba Evo Morales, que se lleven el litio en celulares, en automóviles, es decir, que en su salida de este mineral, como muchos otros para el caso de China, que implique un valor agregado para que de ahí se desarrolle una transferencia tecnológica, inversión y desarrollo. Creo que eso sería, al final de cuentas, es tal vez muy idílico. Insisto, todo depende de la situación interna de cada uno de los países, pero en el caso de México están todas las condiciones como las que tuvimos en los 30 con Cárdenas, ¿no? Entonces, más bien aprovechar esas oportunidades. Ya, gracias, muy amable. Qué amable profesor Andrés. La profesora Rosa María Marcusi dirige una pregunta a la profesora Lourdes y dice que sí puede extenderse en la política exterior del partido Movimiento Semilla hacia la República Popular de China. Muchísimas gracias. Y leí la segunda parte también. Muy bien, Sí, adelante, muchísimas profesora. gracias. Efectivamente, tal como lo mencioné brevemente, desde la campaña electoral, como cuestión inusual, el tema de China estuvo presente en todos los debates para todos los candidatos, era China o Taiwán. Entonces, desde el inicio, el gobierno actual reconoció que era importante tener un acercamiento oficial, más bien una relación oficial con China, y esa fue la intención. Entonces, en el 2024 asumieron en enero, en febrero de ese año se anunció la gestión oficial con el gobierno de China públicamente en una entrevista con Reuters y 3 días después el gobierno tuvo que dar marcha atrás, incluso fue convocado por el Congreso de la República para dar explicaciones por el asunto y eso se sumó con unos temas relacionados con Israel, entonces políticamente se mezcló. O sea, básicamente la polarización política se trajo la posibilidad de avanzar con el tema de China y siempre ha habido un reconocimiento. Ahora, lo que no tenemos certeza es que China lo fuera a aceptar, porque lo que estaba de por medio era reconocimiento comercial para China, pero con el reconocimiento diplomático para Taiwán. O sea, no iba a ser el reconocimiento al principio de una sola China. Y China no está en esa posibilidad, en esa posición, porque un año antes bloquearon, ¿verdad? Hubo un bloqueo a las exportaciones de café y macadamia. Obviamente no lo aceptaron públicamente porque eso viola los principios de la Organización Mundial del Comercio, pero sí dijeron, Guatemala tiene que tomar la decisión correcta y reconocer el principio de una sola China. Entonces, no sabemos con certeza si China hubiera aceptado mantener el reconocimiento de Taiwán y aceptar la relación comercial oficial con nosotros. Pero sí, el gobierno actual quiere más acercamiento, pero no es posible por Estados Unidos. De hecho, Marco Rubio lo que dijo fue, una persona que venía con Marco Rubio dijo que felicitaban a Guatemala, ahorita en enero en su primera visita, por reconocer la amenaza china y estar del lado correcto. Muchas gracias, profesora. Muy importante también su comentario. Al parecer están concluyendo ya todas las preguntas. Sí, ya no hay más preguntas. Yo, por supuesto, nuevamente agradezco ante todo a nuestros ponentes invitados el que nos hayan acompañado esta mañana, parte de esta tarde. Muy interesantes los comentarios y los conocimientos aportados en cada una de sus presentaciones y los invitamos a que concluyan más tarde, obviamente, las demás actividades del seminario internacional. Si no hay más comentarios, me estaría yo despidiendo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muy Muchas amables a Feliz día. todos. Muchas Adiós. Saludos gracias. a Un todos, saludos. saludo. Hasta luego, gusto en Hasta conocerlos. luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos. Adiós.